Participado, nos hemos preocupado mucho si se escucha, porque hoy día, si hay algo que tenemos que hacer es escucharnos, pero sobre todo, ver de qué manera esta instancia nos impulsa hacia nuevas acciones que permitan acelerar el trabajo tan pendiente que tenemos todavía en materia de cáncer del pulmón. Quiero darles la bienvenida y agradecerles a todos que me hayan permitido estar hoy día recibiéndolos en este conversatorio, que tiene un título bastante elocuente, no deja ninguna duda, y es que tenemos una gran deuda en Chile con el cáncer de pulmón. Y necesitamos además saldarla rápido, porque cada vez que nos demoramos días de mora en esa deuda, son personas, ¿no? Las que cuentan detrás de ello. En nombre de la Fundación Arturo López Pérez y Tabaconomía de la Universidad Adolfo Ibáñez, les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio. En esta iniciativa se realiza en el marco de la conmemoración del Día Mundial de esta enfermedad, que como todo Día Mundial siempre nos habla de tareas pendientes, ¿no? Como cualquier cosa que conmemoremos Día Mundial es que estamos al debe. Mi nombre es Paloma Ávila, soy conductora de CNN Chile, dirijo el área de futuro de CNN Chile y somos media partner hoy eh, porque nos importa mucho que esto sea un tema relevante en la conversación pública, que no quede sepultado por la contingencia y necesitamos llevarlo más arriba. Y en esta oportunidad es muy importante que todos ustedes estén aquí presentes en esta jornada porque este público es un público experto, es un público influencer, es un público que permite empujar las decisiones y por lo mismo esperamos que a propósito de este conversatorio puedan inspirarse para encontrar nuevas acciones en el futuro. La idea es colaborar para que la ley de tabaco, dormida en el Congreso hace más de 10 años, pueda prosperar. Estamos honrados de tenerlos a todos aquí. Sabemos que ustedes son líderes y profesionales muy relevantes para el mundo de la salud y hay quienes van a estar acá adelante junto conmigo en un panel de conversación y van a compartir su conocimiento, pero la expectativa es que ustedes que también son expertos también la compartan. Entonces vamos a hacer un conversatorio chascón. La idea es que ustedes se sientan en la libertad de interrumpir, de provocar, de que tengamos un encuentro dinámico que nos estimule a todos para poder avanzar en las inquietudes relacionadas con el cáncer de pulmón y también que nos permita compartir más y mejor las terribles cifras que rodean a esta causa, ¿no? Como ustedes saben, por el cáncer de pulmón, un promedio de 10 chilenos mueren al día. El 90% de los casos está vinculado al consumo de tabaco. O sea, si no existiera el consumo de tabaco, podríamos decir que desaparecería esta enfermedad, se reducirían las muertes y por lo tanto también dejaríamos de tener una enorme carga para el sistema de salud en términos de gastos sociales y económicos y diría emocionales, ¿no? Tanto que nos duele esta enfermedad a todos y a todas. En este contexto es muy importante que podamos avanzar en legislaciones que promuevan e impulsen una práctica de que todos socialmente encontremos que es pésimo fumar, ¿no? Que disminuya la tendencia a las personas a querer fumar en sus vidas y por eso queremos que este conversatorio sea algo que estimule ese espacio de conversación y de promoción, de polinización de nuevas formas de vivir. Saludamos entonces a la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, doctora Elia Molina. Muchas gracias por estar aquí. El honorable senador Juan Luis Castro, no que iba a llegar muy pronto, pero igual lo saludamos cómicamente porque aparte el tiempo y el espacio son muy relativos. Le vamos a tener que hacer un espacio, ¿no? Pronto también allí. Al jefe del Departamento de la Agencia Nacional de Prevención y Control del Cáncer, doctor Sam Kim, al actual representante de la Organización Panamericana de Salud de Chile, doctor Giovanni Escalante, al director de Tabaconomía y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, señor Guillermo Paraje, presidente del directorio de FAL, no lo veo, ¿lo veo? Alfredo Comandari, está ahí, va a llegar muy pronto, a Juan Luis Castro.
al gerente general de FARC, Cristiana Ayala, al doctor médico de FARC, mi co-conductor Ricardo Morales, de prevención y detección precoz de FARC, Bernardita Martín, Catalina Guzmán, al doctor José Miguel Bernucci, al director de prevención y detección precoz de cáncer de FAL, a todos y todas los que nos acompañan hoy. No hice la cosa sintética de hacer un solo aplauso al final, pero bueno, aplaudámonos a todos ya. Antes de comenzar, tenemos preparado un pequeño video sobre este tema tan relevante. No voy a rellenar mientras esto se resuelve. La magia de la televisión siempre logra como conectarnos con nuestro límite. Yo encuentro que esa es la gran virtud de que nunca funcione la tecnología. Oh, este video se escucha, no se escucha. Ahí se escucha ya. No, buenos días. No, sí, señor. Son 367.960. 367.960 veces. Bueno, el diagnóstico para saber si tiene cáncer del pulmón o no, 167.000 pesos. 1.120.500 pesos. Millón, eso es lo que cuesta diagnosticar, reconocer qué etapa está el cáncer del pulmón. Si es que el cáncer está en el pulmón y no se ha registrado por otras partes del cuerpo. 4.185.500 pesos. Con lo que cuesta una cirugía para extraer un tumor de un pulmón que tiene cáncer. Y va a ser el más barato. Oye, qué buena, ¿no? Porque igual, con todo lo terrible y trágico que significa estar hablando de este tema, pucha, que es importante darle una vuelta, encontrarlo desde otro lugar y sorprender. Parece que los humanos cuando nos retan nos porfiamos. Parece que cuando nos convencen de otras maneras, cedemos. Por eso hoy día estamos aquí juntos para innovar en nuevas estrategias que nos permitan combatir esto, pero para comenzar queremos invitar aquí a la señora Bernardita Vitini, gerente del Departamento de Prevención y Detección Precoz del Cáncer de Espalda, que nos va a dar la bienvenida. ¿Aló? ¿Se escucha? Ya, perfecto. Muy buenos días, la verdad que muy contento, ¿no es cierto? Y alegre de que el video les haya gustado. Eh, Como anécdota, es real. Solo el señor del kiosco es un actor, pero el resto fue gente de la calle pasando y recibiendo el mensaje. Bueno, parto saludándolos a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. No voy a ir con todos los vocativos nuevamente porque ya nos aplaudimos, pero agradecer particularmente a todos nuestros panelistas que vamos a tener una discusión muy linda esta mañana. Quiero agradecer a CNN, a nuestro media partner y a Paloma, que la verdad, cuando le contamos de esta actividad, dijo, me sumo a esa causa. Así que Paloma, muchísimas gracias porque es muy importante
el que nos acompañe hoy en esta conversación. Le decía que agradecemos muchísimo su presencia, ¿no es cierto?, de este conversatorio que fue organizado junto con la Dirección de Tabaconomía de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y la verdad es que es un encuentro que adquiere un especial significado cuando lo hacemos conmemorando el Día Mundial de Cáncer de Pulmón. Las conversaciones que vamos o que queremos y esperamos sostener esta mañana junto a los panelistas y por supuesto con la valiosa participación de nuestra audiencia, ¿no es cierto?, que tenemos una audiencia muy amplia, tenemos el ámbito del Ministerio de Salud, la señora Camila Silva, que está en representación del Ministerio de Salud, tenemos al doctor Zun, que nos acompaña en muchísimos eventos, sociedad científica, sociedad civil. Esperamos que podamos tener este encuentro muy participativo. Y las conversaciones tienen un objetivo bastante claro y urgente. Queremos fomentar una reflexión abierta que motive a los actores clave a tener un rol cada vez más activo en lo que significa el cáncer de pulmón y particularmente todo lo que tenga que ver con el consumo de tabaco. Sabemos que el cáncer es una enfermedad muy compleja y la verdad es que los científicos del mundo destinan una cantidad importante de esfuerzo en una incansable búsqueda para conocer las causas que provocan el cáncer, para mejorar la prevención, el diagnóstico precoz y, por supuesto, los tratamientos. Pero en el caso particular de cáncer de pulmón, como lo dijo Paloma recientemente, sabemos prácticamente al 100% cuál es su causa. El 90% de los pacientes que debutan con un cáncer de pulmón fuman. Entonces, la verdad es que entre este esfuerzo tremendo que se hace desde la ciencia, pareciera que hay un contrasentido. O sea, sabemos qué es lo que hay que hacer, tenemos recomendaciones súper claras desde la OMS, pero tenemos una deuda pendiente con una ley que espera más de 10 años para ser reactivada. Entonces, la verdad es que todo esto lo que genera es perpetuar un problema enorme. Sabemos que la primera causa de muerte por cáncer en Chile es el cáncer de pulmón. Y la verdad es que con las medidas que sabemos que tenemos que tomar, se podrían mitigar. Van a hablar de cifras un poquito más adelante, pero también mencionó Paloma el gasto que implica esta enfermedad. Más allá del dolor que le causa a las cerca de 4.000 familias que pierden a un ser querido por esta causa. Y en su cuenta pública, el SECAL la semana pasada, dentro de todas las cifras que mencionó una que a mí me generó, y probablemente a todos los que estaban presentes ahí, un impacto muy grande. Dijo que estiman que para este año 2024 se van a perder 83.642 años de vida saludable por causa del cáncer de pulmón. Eso incluye a las personas que fallecen y a las personas que tienen alguna discapacidad por la edad. Es el cáncer que presenta la cifra más alta en esta métrica de todos los tipos de cáncer. Por lo tanto, sentimos que es fundamental reactivar lo que es la ley del tabaco, con las modificaciones que tienen, decíamos, más de una década en espera por ser aprobadas, que son todas recomendaciones que están orientadas, ¿no es cierto?, a proteger principalmente a la infancia, a la adolescencia y a la mujer. Voy a mencionar algunas, sin entrar en detalle, pero para que lo tengamos en consideración, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que nos apremia? Prohibir el uso de saborizantes. Sabemos que es un incentivo para iniciar más tempranamente. Limitar el marketing, que conquista fácilmente a los jóvenes. Empaquetado genérico, provisión de que estén a la vista en los puntos de venta, entre otras cosas. Aprobar penas de cárcel con prevención o sea, con pena de cárcel, digo, con 541 días a 3 años, y multas de 3 a 50 UTM a quien comercialice, ofrezca, distribuya o entregue a título gratuito un producto de tabaco a menores de 18 años de edad. Prohibir fumar en parques, plazas y áreas de recreación destinadas a menores, salvo en lugares que estén especialmente habilitados para ello.
prohibir fumar en vehículos que trasladen a niños. Esas son algunas de las medidas que están contenidas en esta modificación a la ley. Quiero agregar también el desafío que representan los vapeadores, que lamentablemente muchos lo ven como una alternativa menos dañina o poco dañina frente al tabaquismo. La verdad es que, de igual manera, no quiero cerrar estas palabras, ¿no es cierto?, sin reconocer que como país hemos dado tremendos avances. Vimos una caída muy grande en el consumo del tabaco. El punto es que partimos con una cifra gigante. Entonces, todavía lo que hay que avanzar es muchísimo. Por eso necesitamos seguir trabajando con nuestras comunidades, sobre todo porque sabemos que la industria tabacalera es activa. Es una industria muy activa y no deja de buscar mecanismos para llegar de distintas formas, ¿no es cierto?, a nuestros jóvenes con productos altamente adictivos y muy dañinos para la salud. Agradezco la presencia, ¿no es cierto?, de nuestros destacados panelistas que nos van a guiar en esta conversación sobre qué podemos hacer para avanzar en políticas que sean más efectivas para reducir el consumo de tabaco en nuestro país. Las perspectivas y el empuje junto al esfuerzo colaborativo de todos los que están aquí presentes y más los que nos están escuchando a través de nuestras redes digitales, ¿no es cierto?, va a ser fundamental para poder fortalecer un compromiso que es plenamente compartido por todos nosotros, que es proteger la salud de los actuales y futuras generaciones. Esperamos que esta instancia sea una oportunidad para que podamos seguir sumando voluntades y poder tener en algún minuto un Chile más saludable y libre de tabaco. Gracias por las palabras de Bernardita y queremos recibir aquí al doctor Ricardo Morales, director médico de FAL. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio que ha sido destacado, ¿cierto?, ya por Bernardita como un elemento tremendamente importante, ¿cierto?, como desafío y efectivamente movilizar voluntades. De epidemiología ya hablamos, no quiero abundar en eso, pero sí contarles en qué estamos como Instituto Oncológico y como FAL. Uno de nuestros ejes es la prevención y educación para abordar el tabaquismo. Lo mencionamos como un factor muy relevante, ¿cierto?, en la prevención del cáncer pulmonar. Luego, hace aproximadamente 1 año y medio, en nuestra institución tenemos una política FAL libre de humo, con un programa de cese de tabaco para los pacientes y los colaboradores. Este es un hecho, ¿cierto?, que se asocia con la política del Ministerio de Salud, de la ley de tabaco, pero también recoge un déficit que aún no está en los programas del Ministerio, ¿cierto?, que es la cobertura para poder dejar de fumar con un abordaje multidisciplinario de salud mental y en las ocasiones que esto amerite un tratamiento con medicación para poder dejar de fumar. Por otro lado, hemos nombrado la detección precoz. El FAL hace aproximadamente 2 años construimos la normativa institucional de detección precoz del cáncer, en que uno de los destacados, ¿cierto?, es la detección precoz del cáncer pulmonar en personas con alta carga tabáquica, con seguimiento con unidad pulmonar de baja emisión. Recordemos también que nuestro país no tiene un programa con estos fines. El tratamiento multidisciplinario existe en nuestro instituto y en muchos otros del país, con quimioterapia, inmunoterapia y cirugía. Debo destacar que hoy somos el único centro en el país que tiene cirugía robótica en tumores pulmonares. Aquí, doctor Salguero, doctor Cheire, nuestros cirujanos de tórax. Investigación epidemiológica. Tenemos estudios, ¿cierto?, que en algunas comunas muestran cómo el material particulado de PM25, ¿cierto?, en estas diferentes comunas se ha asociado a un aumento del cáncer pulmonar. Y, por otro lado, la investigación de nuevas alternativas de tratamiento a través de la Unidad de Investigación de Drogas Oncológicas, facilitando el acceso a
nuestros pacientes. Hoy el desafío es mover la política pública, destrabar en el Congreso. Tenemos a dos destacados parlamentarios acá, Héctor Molina, Héctor Castro, muchas gracias por estar acá, porque efectivamente desde la sociedad civil, desde la sociedad científica, desde institutos oncológicos, es cómo podemos lograr este objetivo. Eso que tengamos un muy buen conversatorio, no tengo duda de esto, que vamos a generar ideas, que es algo tan necesario en nuestro país hoy, con este foco de prevención de cáncer pulmonar. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Gracias, Ricardo, por esta intervención. Ahora sí, quiero decirle que ya lo aplaudimos. En su ausencia ya lo veníamos recibiendo, así que bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Bueno, ahora es el turno del doctor José Miguel Bernucci, director de Prevención y Diagnóstico Precoz del Cáncer de FAL, que nos va a dar algunos datos que nos van a servir un montón para la conversación que vamos a tener a continuación. Buenos días a todos y todas. Primero también quiero, al igual que el doctor Morales, nombrar a nuestro equipo de tórax, el doctor Salguero, y al doctor Manura, que está un poco delicado de salud, así que mandémosle un saludo y un aplauso. Después de esa licencia, la verdad es que mi intervención es bastante breve, pero solamente quiero poner en contexto lo que vamos a discutir hoy. Y el contexto es este, ¿no es cierto? Lo que nos dicen los datos internacionales de GloboCan, que es el cáncer de pulmón es el cáncer que más mata en el mundo. No hay otro cáncer que mate más que él de forma anual, ¿no es cierto? El cáncer de pulmón produce 1 de cada 5 muertes por cáncer en un año, y en Chile es la principal causa de muerte por cáncer, acercándose ya, algunos datos nos dicen las proyecciones, sobre las 4.000 muertes por año. Si vemos, ¿no es cierto?, la distribución por tipo de cáncer, quizás no es el más frecuente, pero sí es lejos el que más mata, con una tasa de mortalidad, una mortalidad que supera el 90-95% de todos los casos que aparecen por el año. La siguiente. El problema del cáncer de pulmón es que el diagnóstico lo estamos haciendo en etapas avanzadas. Si vemos el dibujo, ¿no es cierto?, de su izquierda, la diferencia que hay en sobrevida al momento del diagnóstico. Si nosotros seríamos capaces de detectar el cáncer de pulmón en etapas tempranas, la verdad que la sobrevida sobrepasa el 90% a los 5 años. Sin embargo, vemos que si lo hacemos en etapas avanzadas, se produce un quiebre dramático en la sobrevida, alcanzando niveles bajísimos, ¿no es cierto?, en etapas 3 y 4. Y utilizando herramientas nuestras, aquí tenemos a nuestro director, ¿no es cierto?, y a nuestro gerente, nuestro amado registro de tumores FAL, ¿no es cierto?, vemos que, al igual como pasa en otros centros privados, y ojo, también en los centros públicos, sobre el 80% de los diagnósticos lo estamos haciendo en etapa 3 y 4, y si lo relacionamos con el dibujito, ¿no es cierto?, del otro lado, el quiebre de mortalidad es tremendo, y lamentablemente ahí es donde estamos teniendo un gran espacio por mejorar. La siguiente. El gran culpable, ya lo vamos a volver a repetir, y probablemente todas las veces que hablemos de cáncer de pulmón lo vamos a seguir repitiendo: el tabaco en nuestro país, por escalante que viene llegando, ¿no es cierto?, es un gran problema. Nuestra última encuesta nacional de salud, que está un poquito viejita, pero estamos esperando la nueva, que probablemente va a tener mejores noticias, un 33,3%, ¿no es cierto?, de fumadores tenemos en nuestro país, lo cual nos hace probablemente el país hispanoamericano, ¿no es cierto?, con mayor cantidad de tabaquismo en nuestro país. La prevalencia en hombres y mujeres es un poquito superior hacia los hombres, sin embargo, igual las mujeres fuman y tienen un rol importante. Y en el último dibujito, ¿no es cierto?, de su derecha, dice la prevalencia, ¿no es cierto?, de tabaquismo de alta dependencia. Siempre los estudios nos hablan entre un 20 y un 25, la última ENS nos dice un 22%. ¿Y por qué lo remarco? Porque es ese porcentaje donde los programas de detección precoz con TAC de baja emisión jugarían un rol preponderante en hacer la detección, porque son esos los pacientes que probablemente tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer. Y segundo, son este porcentaje de pacientes donde lamentablemente todavía no hemos alcanzado
terapia, en terapia de cesación de tabaco. Es ese 22% de ese 33%, ¿no es cierto?, donde probablemente las políticas públicas jugarían un rol preponderante en batallar contra el cáncer de pulmón. La siguiente. Todavía mucho por mejorar. Las mujeres, dijimos, tenían menos consumo que los hombres. Sin embargo, en las mujeres es donde los cigarros saborizados, ¿no es cierto?, los llamados clip o mentolados, ¿no es cierto?, son una puerta de entrada muchísimo mayor. Y es por eso, ¿no es cierto?, que la política pública debería apuntar allá, porque van a haber grupos que se van a ver mayormente favorecidos con la prohibición. Son las mujeres, otro dato que no mostré ahí, son los adolescentes, que son las dos grandes puertas de entrada. Los últimos dos datos, que son más nuevos que la ENS, que son del 2020, de la 14ª Estudio Nacional de Droga en Población, nos habla de los vapeadores, ¿cierto?, de la línea que está superior, ¿no es cierto?, la curva que está superior, nos habla del aumento persistente de los vapeadores en toda la comunidad. Y si esto nosotros lo dijéramos en los jóvenes, probablemente esa curva sería mucho más pronunciada. Una más, por favor. Ahí se ve poco el número, pero créanme que es lo que dice ese número es el uso de nicotina asociado a vapeadores en esa columna que está acá, ¿no es cierto?, y que ha aumentado prácticamente el doble desde el año 2004 hacia el año 2020, donde sobre un 40% de todos los vapeadores que han ido en aumento ocupan nicotina. Y el problema de la nicotina en los vapeadores, como probablemente los expertos saben, ¿no es cierto?, que están acá presentes, son las dosis de nicotina, y eso, si se asocia a uso de personas más jóvenes, la probabilidad de tener una dependencia de nicotina es mucho mayor, y la probabilidad de hacer el switch de vapeador a cigarro tradicional es mucho más alta. La industria sabe lo que hace. La siguiente. Bueno, el convenio marco, ¿no es cierto?, tenemos a representante de la OPS, la gran iniciativa que se hizo al principio del año 2000, con las siglas Empower, ¿no es cierto?, que es monitorear el consumo del tabaco, proteger a la población, ofrecer la ayuda a consumir tabaco, advertir sobre los peligros del tabaco, hacer cumplir las prohibiciones de publicidad y promoción y aumentar los impuestos al tabaco. Las recomendaciones que desde el principio del año 2000, ¿no es cierto?, entregó la Organización Mundial de la Salud a todos los países, y en las cuales desde el año 2005 nuestro país se comprometió. La siguiente. La verdad que este es el análisis, se ve un poco pequeño, pero créanme que el análisis de cumplimiento de las medidas Empower, la verdad que nuestro país tiene un buen nivel de cumplimiento de las medidas. Sin embargo, todavía no tenemos tenemos exactamente un gran espacio en ciertas áreas. La siguiente. Y dentro de esa área es un cumplimiento todavía de algunas normas de leyes que nombró nuestra gerenta al inicio, y las medidas impositivas que probablemente Guillermo se va a referir más adelante, un espacio que tenemos todavía mejor. A la siguiente. Porque si hacemos un recuento rápido de la historia legal de nuestro país, ¿no es cierto?, desde el año 95, que tenemos la discusión de la primera ley del tabaco, a el año 2013, que se promulgó, ¿no es cierto?, el 80% de las medidas de estas medidas Empower en nuestro país, donde se hizo la prohibición en cercanías de ventas al colegio, la limitación del marketing, la limitación del consumo en espacios cerrados y la advertencia en cajetilla, ¿no es cierto?, que fue un gran hito y que permitió una baja importantísima. Se bajó más de 10 puntos entre la encuesta nacional de salud del año 2010 a la del año 2017, ¿no es cierto? Pero sin embargo, nos quedó una cola que lamentablemente ingresó como proyecto de ley el año 2013, se empezó a discutir el año 2015, y que duerme el sueño de los justos en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, donde completaba las medidas Empower, ¿cierto?, que era este 20% que todavía estaba pendiente, que tenía que ver con cajetillas planas. Las cajetillas planas han demostrado de que en el fondo disminuyen y limitan el marketing, así también como la restricción de los marketing de puntos de venta, o sea, sacar, ¿no es cierto?, esta cuestión que dice arriba donde están todos los cigarros, ponerlos debajo del mostrador. Son todas medidas que se han comprobado en otros países y lamentablemente todavía. Y un paso importantísimo sería la prohibición de saborizantes. Como sabemos, los saborizantes son la puerta de entrada y la mantención del tabaquismo, sobre todo en ciertos grupos que son mujeres y adolescentes, que es donde se. Y en el año 2023, la ley de vapeadores, que fue un avance porque permitió equiparar, ¿no es cierto?, los vapeadores con el cigarrillo tradicional. Sin embargo, ahí también hubo ciertos aspectos, como por ejemplo que bajo ciertos puntos de medida se permitía el consumo incluso en espacios cerrados, y eso lamentablemente creemos que nos da una señal adecuada, principalmente
porque nuestros jóvenes ven a los vapeadores como algo, entre comillas, menos dañino que el tabaco habitual, y eso no es así. Ese sería para poner la conversación en contexto, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Entre ustedes, todos se tratan de doctor, pero nosotros nos vamos a tratar como más humanamente en este conversatorio, ¿ya? Como para evitarnos palabras sobre todo. Así que muchas gracias, José Miguel, por esta presentación. Quisiera ahora presentar aquí a Elia Molina, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas, ex ministra de Salud, que nos va a dar su perspectiva sobre la Cámara Baja y las leyes que regulan el tabaco en nuestro país. Bienvenida. Sí, pero bueno, no, yo no traje una clase preparada porque no me había dado cuenta que tenía que... No. Pero no importa, está da lo mismo. Ustedes comprenderán que por la edad que yo tengo, he vivido todas las etapas, desde, por supuesto, el convenio marco, desde todas las leyes, todas las normas del Ministerio. De hecho, en el 2007, cuando era directora de la comisión de la División de Políticas Públicas del Ministerio y Promoción de la Salud, formamos por primera vez un departamento de prevención de tabaquismo que no existía específicamente sobre tabaquismo y cáncer de pulmón. También me tocó desde el punto de vista de GES, estando yo trabajando en la Universidad Católica, hicimos el estudio de costo-efectividad de distintas patologías para poder ser incluidas en el GES. Y por supuesto el cáncer de pulmón quedó afuera, porque era muy caro y con muy pocos resultados se privilegiaron otros cánceres. Por suerte, después de alta presión, logramos que el cáncer pulmonar entrara en el GES, pero tardíamente. Así que ha sido un recorrido, bueno, con el profesor Paraje y con muchos de los que están aquí, nos hemos encontrado en distintos espacios en este proceso de por un lado, la lucha antitabáquica, por otro lado, poder tener atención a los pacientes con cáncer de pulmón. La perspectiva desde la Comisión de Salud, que es la que me pidieron, ha sido bien complejo, porque, por ejemplo, en la ley de cigarrillos electrónicos, que se llama la ley, no se habla de vapeadores específicamente en el título, sino que de cigarrillos electrónicos, que salió ahora recién en el 2022, 2023, ya no me acuerdo. La verdad que la decisión fue extensa, fue compleja, porque hay muchas personas, entre las que me incluyo, que estaban por prohibirlo todo. ¿Ah? No en la intimidad de la casa, estoy hablando de los espacios públicos, igual que el cigarrillo. Pero tuvimos mucha resistencia, ¿ah? de muchos diputados y senadores que dejaron ciertas áreas del cigarrillo electrónico y vapeadores fuera de la ley, protegido en realidad, por distintas razones, por defender el cannabis medicinal, por ejemplo, que muchas veces los médicos lo indican el vapeador. En fin, que no fue fácil encontrar un texto, un punto de encuentro para poder, pero siempre pensamos que lo mejor es enemigo de lo bueno, así que digamos la ley, por suerte ya es ley. Sacamos también la ley en términos del cigarrillo. Yo presenté y también presentó el Senado en el día de contra el tabaquismo. Presentamos una ley para aumentar el impuesto al tabaco. Ahora, los parlamentarios, para los que no saben, no tenemos derecho a presentar ninguna ley que lleve recursos, que tenga que ver con recursos. Por lo tanto, pedí patrocinio al Ministerio de Hacienda. Estamos en conversaciones y espero que en muy corto plazo me patrocine el Ejecutivo el proyecto para poder hacerlo ley. Pero no es tan fácil como uno quisiera. Tengo súper claro que el convenio marco les falta eso, entre otras cosas. Sobre todo yo creo que nos falta más evaluación, más monitoreo,
de lo que estamos haciendo para poder ver qué es lo que funciona bien y qué no funciona, para no seguir haciendo más de lo mismo, que creo que es parte importante de cómo el Ministerio de Salud, los servicios de salud, tenemos todavía muchas dificultades en conocer exactamente la información de cáncer. No tenemos un registro nacional que podamos confiar ciegamente porque es incompleto y porque muchas regiones, y eso lo discutimos mucho en la Comisión de Salud nosotros, porque el tema de cáncer desde el punto de vista de la salud pública se sabe algo. Tenemos una ley nacional del cáncer desde el año 2022, donde se pautea, por decirlo de alguna manera, y se le pone un marco conceptual, ético, valórico también, en términos de cómo actuar. El Ministerio ha procedido a tener su plan de cáncer, que es uno de los súper coherente y súper bueno, pero ahí para poder hacer eso, se requiere un cierto piso básico de sistema de información y también, sobre todo, de equidad territorial. Que quienes estamos aquí en Santiago y en este tremendo centro, hoy que me impresionó también, porque la última vez que vine no era otra parte, yo estuve de directora de servicio al lado, así que siempre tenía mucho contacto y tengo mucho contacto con muchos médicos de acá, me impresionó ahora. Pero este camino no ha sido nada de fácil. Probablemente por lo que decía, ¿no es cierto?, que la mortalidad es muy alta, la respuesta, el diagnóstico es tardío, entonces tenemos que ir mirando cómo avanzamos en la prevención. Bueno, y la detección precoz es fundamental, pero eso ya está más dirigido a los servicios de salud, pero la ley también pone bastante énfasis en avanzar antes de, y eso tiene que ver en cómo generamos, bueno, la ley del impuesto es básica. Está demostrado además que es la iniciativa que genera más impacto, así como el video, ¿no es cierto? Genera más impacto, es que a la gente le salga muy caro fumar. Entonces va a empezar a reducir de a poco porque no puede comprar. Pero aquí no se ha logrado. Yo creo que el lobby de las tabacaleras y hemos tenido, de verdad, yo creo, una lucha subterránea permanente para poder mantener. Hace muchos años que no se aumenta el impuesto al tabaco. ¿Mm? Y en eso nosotros vamos a luchar. Hay consenso en la Cámara, por lo menos la Comisión de Salud que yo dirijo, es muy, diríamos, transversal políticamente, pero con bastante posibilidades de llegar a puntos de encuentro y de acuerdo. Por lo tanto, mi compromiso es justamente avanzar en sacar la ley del aumento del impuesto, a lo cual estoy trabajando con el Ministerio de Hacienda. Y claro, estamos ahora con el presupuesto de la nación, o sea, de verdad, poner estos temas es como para que se olvide al minuto. Pero una vez que pase la tormenta, porque es como una tormenta, cuando pase la tormenta, entonces yo voy a poner nuevamente el tema sobre la mesa. ¿Ah? Se ha tratado de mejorar la inicial ley, ¿no es cierto?, con Chao Colilla, que son modificaciones a la ley del tabaco. Trataremos de poder de verdad prohibir de que se fume donde hay juegos infantiles. Eso yo creo que hay un acuerdo general, pero como les digo, no es bueno lo que estoy diciendo, pero la verdad es que la carga legislativa es muy alta y el Ejecutivo nos pone proyectos con alta urgencia. Estamos trabajando, entonces muchas veces se va quedando atrás estas cosas que, entre comillas, parecen menos importantes, pero que son más importantes que muchas cosas. Yo soy pediatra y creo que también es importante sacar leyes, pero que no cueste tanto como la educación sexual en los colegios, pero leyes que hagan que de alguna manera transversalmente el estudio básico y medio esté incluida la prevención y algunas enfermedades que comentaba, por supuesto, y así el VIH y un montón de
de cosas que la gente joven debería saber, ¿ah? Y que no sabe, solamente ve el lado positivo, social, entretenido, ¿ah? Pero no hay ninguna información que sea didáctica, que sea en talleres, de manera de que esto vaya cambiando desde la cultura. Yo creo que ahí también hay que trabajar el tema y que no es fácil. No es fácil porque siempre, hasta para colocar la vacuna, el papiloma virus, ha sido todo un problema con los papás. Entonces, todo lo que hacemos en los colegios se tiende a tergiversar. Entonces, muy importante probablemente, y ahí, doctor Pará, que quiere estar en el tema de tabaquismo, generar un plan, creo yo, y nosotros lo apoyaríamos desde, por supuesto, desde el Congreso, un plan de trabajo en términos de cómo incorporar en la educación, porque si es cierto, no se entiende cuando uno está con todas las redes neuronales abiertas y más pendiente de recibir información y asimilarlas. Porque lo que se entrega habitualmente es como una educación, o unos consejos en un poste que no sirven para. Entonces, se ha visto que no sirven para. Pero bueno, como les decía yo, desde la Cámara de Diputados, el doctor Castro puede hablar también desde la Cámara de Senadores, pero ahí también hemos tenido, porque bueno, estas discusiones son complejas, porque hay distintos grupos de interés, y eso también tiene que ver con el Senado y con la Cámara de Diputados. Entonces, hay que, o sea, imponer, por decirlo así, los conceptos de salud pública que aquí se han dado previamente, no es tan fácil. Unos alegan que va contra la libertad de las personas. ¿Por qué nos tenemos que ver? Pero ¿por qué está la marihuana, por ejemplo, en la ley 20.000 que la trata de drogadura, que no sé qué, y produce harto menos daño que el tabaquismo, pero está prohibida y con cárcel? Entonces uno de repente no entiende, ¿no es cierto?, por qué el alcohol y el tabaco, que producen muchísimo más daño. No es que yo esté a favor de la marihuana, que no fume marihuana, no, pero es una inequidad en términos de dejarlo más grave, lo que más mata, sin ninguna preocupación real del Estado. Hablemos Estado porque no es de un gobierno de otro. En cambio, otras cosas que aparentemente, por lo menos, no generan cáncer, que no producen tantos accidentes o tantas muertes, están prohibidas. Entonces, algo pasa. Y ese algo que pasa somos nosotros en el Congreso que tenemos que trabajar. Ahora, como les vuelvo a repetir, porque eso hay mucha gente que no lo sabe. Cuando yo salgo al territorio, la gente me pide cosas, me habla de cosas, y yo no las puedo hacer. O sea, de verdad, el Poder Legislativo tiene poco poder. Se llama poder, pero desde el punto de vista de individual, yo soy un voto de 155. Trabajo, gestiono, articulo, fiscalizo, nuestro rol fiscalizador. Ese es el otro punto. Nuestro rol fiscalizador, creo yo, que no hace todo lo que tiene que hacer. Y creo que estas instancias de conversación, de poner el tema sobre la mesa, de sensibilizar a los que no están, mucho yo agradezco a Paloma porque ella siempre está poniendo temas, yo la valoro mucho porque salud mental y todos los temas que tú pones son claves. Y cuando la gente lo escucha en televisión le cree, pero si se lo dice el doctor, como que, ay, no sé, no estoy seguro. ¿Entendés? Entonces, este es un tema que también probablemente tú debieras tomar, porque a ti te creen, mucho más que a ti. ¿Ah? Te dice. Entonces, Te dice, pero sí. No. Entonces, bueno, yo solo les puedo decir del Congreso que hemos tratado de sacar al máximo los espacios que todavía están vacíos dentro del cumplimiento del convenio marco, que nos falta. Y lo que ya estamos haciendo también le falta evaluación, le falta mayor penetrancia, por llamarlo de alguna manera, en términos de salud pública, para poder tener una visión real. Y claro, uno puede decir todo lo que hace. El problema es decir qué efecto ha tenido eso. Eso es lo más importante. Ahora, hay que decirlo, por lo menos el tabaquismo es lo más democrático de todas las enfermedades, porque todas las enfermedades, todos los factores de riesgo son más frecuentes, más graves, producen más mortalidad y más secuelas
en las personas que tienen menor nivel educacional. El tabaquismo igual, es totalmente democrático, ¿no? No tiene diferencias de clase social. Pero bueno, se agradece igual que haya bajado de alguna manera poco. Somos el país de América Latina y el Caribe que más fuma, ¿ah? Entonces algo pasa en Chile, pues no es solo la ley del tabaco, es también salud mental, es también falta de políticas reales de comunicación social, falta de educación. Entonces, las leyes son importantes, pero mucho más fundamental cambiar la cultura. Y si las leyes ayudan, ahí vamos a estar. Muchas gracias. Pienso que no venía preparado. Pero ahora vamos a profundizar en cada uno de los temas. Varias cosas de las que dijo son algunas de las preguntas. Aquí, ¿cuántas personas son no doctores, no médicos? Ah, qué suerte, porque yo tengo mucha ignorancia respecto a este tema, así que a usted también les va a interesar las preguntas que vamos a hacer. Agradecemos a la doctora Elia Molina por esta perspectiva y queremos invitar ahora a Giovanni Escalante, representante de la Organización Panamericana de Salud en Chile, quien nos va a hablar justamente de esta perspectiva más desde afuera, porque los chilenos aparte no somos bien criticones con nosotros, nos valoramos poco, así que nos encanta lo que venga a decir y lo que nos venga a decir. Bienvenido. Gracias, Paloma. Y realmente hablar del tabaco es sacar la siguiente conclusión, y las evidencias lo demuestran, las evidencias científicas. El consumo de tabaco enferma y mata a todas las personas que lo consumen. Por tanto, el único mecanismo para evitar enfermedad y muerte es el cumplimiento del convenio marco del control del tabaco. Y este convenio marco de control de tabaco es un instrumento internacional, es un tratado, es uno de los primeros tratados de salud pública internacional que tiene el propósito de proteger la salud y vida de todas las personas. Si nosotros impulsásemos en cada uno de los países que hayan leyes conexas que, primero, se adhieren al convenio marco de control de tabaco y luego elaboran leyes que permitan su implementación, leyes que se van perfeccionando en el tiempo, estamos hablando que la incidencia, prevalencia de enfermedades como cáncer, pero otros tipos de cáncer, no solo de pulmón, sino otros tipos de cáncer, pero además también enfermedad cardiovascular, ¿no? Enfermedad obstructiva pulmonar crónica y otros temas vinculados al consumo de tabaco. Y hay que remarcar, es el consumo de todos los productos vinculados al tabaco, léase cigarrillos electrónicos. Entonces, en mi presentación, de manera muy breve, pero muy contundente, vamos a mostrar las bondades del cumplimiento del convenio marco de control de tabaco. Ya el colega Bernucci nos ha explicado la potencia que tiene Empower. Power es potencia, porque de esa manera se puede ir verificando el avance en cada uno de los países del cumplimiento de este acuerdo, de este tratado. Recordar que el segundo tratado es el tratado pandémico, que está siendo justamente elaborado con la participación de todos los Estados miembros. Sería el segundo tratado, ¿no?, de salud pública internacional. Siguiente, por favor. Entonces, aquí yo remarco dos elementos fundamentales. En primer lugar, que el consumo de tabaco es una de las principales amenazas en el mundo. Y el segundo aspecto es que el tabaco es un factor de riesgo prevenible. O sea, si no consumo tabaco, no voy a enfermar y no voy a morir. ¿Sí? Entonces, ese es el segundo elemento que yo creo que la población tiene que entender, y por eso me encanta el video. Porque si no advertimos a la población de que el consumo de tabaco mata, enferma y mata, entonces las personas van a seguir consumiendo porque piensan que es algo, no sé, social, algo de un consumo aceptado. Pero si comenzamos a hacer alerta a la población de que esto es un problema muy serio de la salud pública,
Y es una pandemia. El consumo del tabaco es una pandemia que está afectando a todos los países. Siguiente, por favor. Ya nos han hablado de algunas cifras, pero cuando uno revisa las cifras, yo creo que hay que darle el rostro humano. Entonces, en la región de las Américas hay cerca de 142 millones de consumidores de tabaco. Hay 122 millones de fumadores y además el tabaco mata a más de 1 millón de personas. Es decir, hay una muerte cada 34 segundos. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Segundo elemento clave es que el riesgo de contraer cáncer de pulmón a lo largo de la vida es hasta 22 veces más alto en los consumidores de productos del tabaco. Y además, el tabaco mata a más de 8 millones de personas al año, y de esos 8 millones de muertes, hay 1 millón de muertes debido a la exposición de tabaco secundario, o sea, humo secundario. Los fumadores involuntarios. Y yo tengo casos en los países dramáticos, ¿no? De personas que vivían al lado de un fumador y que luego tuvieron cáncer de laringe y tuvieron que ser laringectomizados solamente porque tenían un familiar fumando cigarrillo en casa. Y además, ¿cómo yo prevengo ese factor de riesgo? Es que fíjense que a las 2 semanas de dejar de fumar, la función pulmonar comienza a restablecerse, o sea, nunca está. Por eso es importante las clínicas de cesación del tabaco. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, como he mencionado, el Convenio Marco de Control del Tabaco, bien aplicado a través de leyes conexas e instrumentos conexos, es éxito 100% garantizado. Por tanto, en cada uno de los países, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que perfeccionar, porque las leyes son hechas con base a las evidencias y con base a lo que yo voy monitoreando en el país. Y si yo sigo teniendo una carga de muerte y enfermedad tal que me está diciendo que tengo que hacer más cosas, tengo que ver cuáles son las oportunidades de mejora, en qué cosa yo tengo que incidir para modificar esta situación. Por tanto, tenemos el convenio, tenemos el protocolo, tenemos un conjunto de estrategias y plan de acción, ¿no? Y que se ha ido prorrogando en el tiempo porque sabemos que a través del monitoreo, ya les voy a mostrar, se va viendo que necesitamos perfeccionar en cada uno de los países de las Américas. Siguiente, por favor. Ahí está el instrumento, es el monitoreo, está pequeñito, pero yo les voy a ir indicando qué elementos importantes tiene este monitoreo. Es con base a la data, a la información que es generada por cada uno de los Estados miembros. Ahí están todos los países de las Américas. En el caso de Chile, sí ha avanzado, porque ha sido uno de los países que ha ratificado prontamente el Convenio Marco del Control del Tabaco desde el 2005, ha sido uno de los países pioneros en esto. Y si vemos Chile, al 13 de junio de 2005, ¿no? Ya había suscrito, se había ratificado, y luego ustedes ven las áreas verdes, ¿no? En qué fecha, en qué año se ha cumplido, ¿no? Entonces, el monitoreo 2007, ¿no? Después, ambientes libres de tabaco 2013, pero servicios de cesación, ahí hay una oportunidad de mejora. Ahí todavía no está en verde. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajar el tema de la cesación. El otro elemento es el empaquetado y el etiquetado, es 2006, pero ¿no? Esta prohibición de fumar en lugares públicos, ahí hay un verde un poquito claro, ahí también hay una oportunidad de mejora, y el incrementar los impuestos al tabaco está también avanzando. Pero fíjense que hay otros países que todavía no están haciendo, incluso ni siquiera se han adherido al tratado. Ustedes pueden ver acá, Estados Unidos, Haití, República Dominicana, Cuba, Argentina todavía no se ha adherido al Convenio Marco del Control del Tabaco. ¿Sí? Entonces, en buena cuenta, Chile tiene todavía oportunidades de mejora. Y hay que ver que esas oportunidades de mejora es la sinergia, la voluntad del legislativo, del ejecutivo, hasta del judicial, de los otros sectores, de la sociedad civil, de la academia, ¿no? De los institutos de investigación.
porque aquí hay que hacer una fuerza muy grande de los organismos de cooperación, porque este no es un problema solamente de salud pública, es un problema social, porque es un factor de riesgo que está ocasionando daño. Siguiente, por favor. Bueno, y tenemos esta estrategia y plan de acción para fortalecer el control de tabaco en la región de las Américas, con un libro extendido desde el 2025 a 2030. Es una gran oportunidad porque la idea es acelerar la aplicación del Convenio Marco de Control del Tabaco, ¿no? Especialmente en aquellos artículos que es necesario darle este envión final para lograr justamente los resultados esperados, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, el objetivo es acelerar la implementación de las medidas del convenio marco de la OMS para el control del tabaco en la región, promoviendo entornos más saludables. O sea que hay que dar oportunidad a las personas, no solamente a tener, vamos a decir, a que el espacio público sea también un lugar para que las personas pudieran buscar su bienestar. Ejercicio, alimentación saludable, bebidas saludables, ¿no? Espacios libres de contaminación, espacios artísticos, espacios para la expresión cultural, social. Eso es lo que hace falta. ¿Sí? Y hay que evitar justamente la publicidad y el patrocinio, que a veces ahora está siendo cada vez más encubierto. Hemos visto que la industria tabacalera se está cada día especializando en disfrazarse, en hacer le dicen un greenwashing o un whitewashing, ¿no? O sea, de que todo está bien, que sí están promoviendo estilos de vida saludables, todo, y progresivamente van introduciendo, por ejemplo, cigarrillo electrónico en niños y adolescentes. Entonces, eso es terrible, porque ya las cifras están demostrando que el cigarrillo electrónico genera más adicción por la increíble cantidad de nicotina, pero también los saborizantes. Y además se ha demostrado científicamente que ese consumo produce enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar y otras complicaciones. Entonces, no es conveniente, ¿no?, pensar de que los vapeadores o los cigarrillos electrónicos, digamos, no generan ese daño a la salud pública. Yo creo que hay que tomar medidas cada vez más estrictas para evitar su utilización. Siguiente, por favor. Ahí tenemos las 5 líneas estratégicas. Ustedes van a ver que la primera línea de acción es la regulación. O sea que hay que seguir implementando esas medidas efectivas, porque las leyes están para perfeccionarse y en la medida que se hagan todas las medidas necesarias, la población va a cumplir. Segundo elemento clave es la relación con las medidas a los precios. Y por eso los impuestos al tabaco son una necesidad urgente. Tercera línea de acción es la prestación de los servicios integrales de calidad, ¿no?, para promover justamente el abandono, la cesación. Yo he visto las clínicas de cesación en otros países y yo creo que es una medida fundamental. Las personas tienen esperanza y pueden recibir una adecuada orientación y las personas cesan. Y desde el momento en que cesan, su calidad de vida mejora. Siguiente, es la ratificación del convenio marco de la OMS para el control del tabaco, para la eliminación del comercio ilícito, porque ahora también hay unos mecanismos de comercio ilícito del producto del tabaco. Basta con ir a una estación del metro y salir, y por ahí uno va viendo la comercialización ilícita de productos del tabaco. Y finalmente, la línea de acción 5 es fortalecer la capacidad de los Estados miembros en las políticas de salud pública para hacer frente a los intentos de interferencia de la industria tabacalera. Eso también es ahora un problema muy serio y hay que abordarlo con una estrategia muy creativa y multimedial de comunicación en un lenguaje simple, claro y contundente. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ustedes tienen aquí los objetivos principales de este plan de acción y estoy seguro que son coincidentes con la labor del Ministerio de Salud, la labor de la academia, la labor de la sociedad civil, de los medios de comunicación. Monitoreo y evaluación, reducción del consumo de tabaco, prevención del inicio de consumo, apoyo a la cesación
y protección con la exposición al humo del tabaco. O sea, hay que seguir protegiendo, incluso el uso del vapeador en lugares públicos, eso también induce, ¿no?, de una manera así objetiva a que otras personas consuman, ¿no?, porque parece natural, ¿no? No hay un humo tangible, pero sí un vapor que es tóxico. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los aportes de esa estrategia? En primer lugar, inclusión de indicador sobre cigarrillos electrónicos. Ese es el aporte ahora. Se está midiendo, se está monitoreando. Segundo, inclusión de una línea estratégica sobre cesación y tratamiento de la dependencia. Tercero, fortalecimiento de la línea estratégica de impuestos al tabaco y finalmente una línea sobre interferencia de la industria del tabaco. Basta ver también con las películas, ¿no? Las películas que se dan en los circuitos comerciales, ¿cuántos actores están fumando? Esa es otra reflexión que hay que hacer. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cuál es la fórmula mágica ya para resumir? Para lograr los objetivos, primero, investigación basada en las evidencias, ¿no?, para contrarrestar algunos mitos. Hay que seguir, y por eso exhorto a la academia, a los investigadores, a trabajar en esta línea. Luego, una sociedad civil fuerte, porque una sociedad que se va haciendo cada vez más consciente de que tiene que apropiarse de su salud y bienestar, entonces estamos seguros que van a decir no al tabaco. Tercero, voluntad política impulsada por un liderazgo fuerte de las autoridades de salud. ¿Por qué? Miren, si prevenimos el consumo de tabaco, vamos a tomar una medida de eficiencia en el gasto. Porque ¿cuánto cuesta, cuánto se gasta en salvar la vida de una persona con cáncer? Pero ¿qué pasa si no fuma? ¿Qué pasa si no consume tabaco? Entonces, ese va a ser un ahorro. ¿Qué pasa si no se complica? Va a ser otro ahorro. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Y hay estudios de economía de la salud que demuestran que son medidas también deficientes. Rutas para alcanzar los objetivos. Elaborar políticas o adoptar intervenciones regulatorias de control del tabaco ajustadas al marco legal del país. Estamos seguros que en todos los países eso se va a ir logrando a medida del tiempo, ¿no? Identificar rutas para la promulgación de las medidas efectivas, es decir, estos best buys. ¿Qué cosas son medidas efectivas para que el Parlamento pudiese perfeccionar esas leyes? Por eso es muy importante que la academia siga trabajando fuertemente para mostrar esas bondades en términos financieros, en términos económicos, en términos de salvar vidas. Todo eso tiene que ser desarrollado. Y finalmente, prepararse para enfrentar la fuerte oposición, principalmente de las corporaciones multinacionales. Hay que estar bien preparados para eso. Eso no es ciencia ficción, es una realidad y hay que trabajar muy fuerte para ello. Siguiente punto. Bueno, quiero compartir una reflexión final de nuestro director, el doctor Yaros Barbosa, que dice: aún queda mucho por hacer para combatir una de las principales causas de muerte prevenibles en el mundo. Esta nueva resolución, estamos hablando del plan de acción, ayudará a avanzar en las medidas comprobadas que son costo efectivas para reducir el consumo de tabaco y proteger la salud, especialmente de las personas en situación de vulnerabilidad. Siguiente, por favor. Y aquí un homenaje al equipo que tenemos ahora, que está impulsando el Convenio Marco de Control de Tabaco en las Américas, quienes me han apoyado también en esta presentación, así es que es también un homenaje. Y miren, todas ellas son damas que están trabajando muy fuerte y son heroínas de la salud. Gracias. Muchas gracias por compartirnos este plan de acción, doctor Escalante. Nos va a inspirar también para la conversación que viene ahorita. Pero antes queremos invitar aquí a Guillermo Paraje, director de Tabaconomía y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, que nos va a hablar justamente sobre uno de los grandes temas de esta reunión, que son los impuestos al tabaco. Muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo a FAL por la generosidad que ha tenido
invitarnos a participar de esto. Brevemente, soy parte de la autonomía de la Universidad de Ibáñez. Estamos financiados por la iniciativa Bloomberg para el control del tabaco. No tenemos ningún tipo de conflictos de interés. Lo que voy a hablar yo es de impuestos al tabaco. Cuando uno menciona impuestos, la palabra impuestos ya empieza perdiendo todo ese. Estos impuestos, sin embargo, son diferentes al resto de los impuestos. Básicamente son impuestos que, desde el punto de vista económico, son impuestos eficientes, aumentan el bienestar social, porque evitan el consumo de productos que causan enfermedades y muertes. El caso más paradigmático de efectos negativos que tiene el consumo de estos productos sobre terceros es el humo de segunda mano. Sin embargo, la lista de efectos secundarios indirectos que tiene el consumo de estos productos sobre terceros es larguísima. Hay estudios para Chile que muestran, por ejemplo, que los hogares de fumadores gastan menos en salud y en educación. Hay estudios para Chile que muestran que los niños de madres fumadoras tienen un peor nivel de enfermedad y probablemente tengan un peor rendimiento escolar, lo que implica una larga inercia de efectos del consumo de tabaco sobre, por ejemplo, ingresos de estos niños. Pero además, estos impuestos evitan gastos de salud. Ya se ha mencionado en varias oportunidades acá. Se estima que el 12% de los gastos en salud en Chile es para atender enfermedades que están directamente causadas por el consumo de tabaco. 12%. Pensemos en listas de espera, en personas que no acceden a la salud, a cuidados de salud en tiempo y forma, y pensemos que el 12%, al menos el 12% de estos gastos son evitables cuando implementamos políticas de control de tabaco. Y además aumentan la recaudación, ¿sí? Y en momentos en donde se recortan presupuestos de salud, bajar gastos y aumentar educación, parece un combo bastante atractivo. La última modificación del impuesto al tabaco fue en el año 2014. Elia era ministra de Salud en ese minuto y fue determinante en esa discusión. Desde el año 2014 hasta ahora se han producido 180.000 muertes productos del consumo de tabaco en Chile. 180.000 personas murieron, podrían haberse evitado. Se mencionó años de vida perdidos. En esta década, desde el 2014, se perdieron entre 3 y 5 millones de años de vida saludable perdidos en Chile, directamente atribuibles al consumo de tabaco. Entre 3 y 5 millones, un número que es sumamente difícil de imaginar. Ese es el costo al final, en enfermedades y muerte, que ha tenido en esta década el consumo de tabaco. Chile tiene impuestos que representan alrededor del 80% del precio, ya se vio varias veces que aparece en verde, está por encima del 75% del mínimo del 75% que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y por eso aparece en verde. Sin embargo, ese verde es un poquito tramposo en el caso de Chile, sobre todo porque implica todavía un producto que es extraordinariamente asequible en Chile, dado que Chile tiene un ingreso per cápita que es superior al de la región. En realidad, comprar tabaco en Chile es relativamente barato. Si uno considera los minutos o las horas que necesita un trabajador promedio para comprar en Chile tabaco, Chile está de la mitad de la tabla para abajo, ¿sí? Alrededor del 3% para comprar 100 paquetes, no, perdón, para fumar, para comprar 20 paquetes de cigarrillos, bueno, 100 paquetes de cigarrillos, en Chile se necesita alrededor del 3% del ingreso promedio en Chile, mientras hay países como Ecuador en los que se necesita casi el 10%. Entonces, si hacemos una tabla regional de países con asequibilidad promedio, Chile está muy por debajo, lo que implica que todavía existe un gran espacio para aumentar los impuestos. Y de hecho Chile tiene una de las prevalencias más altas de la región.
1/3 de los chilenos todavía, chilenos y chilenas, todavía consume tabaco. Lo que nos dice que los precios de estos productos siguen siendo baratos en Chile. ¿Sí? Entonces, el objetivo principal de los impuestos al tabaco es hacer que estos productos no sean asequibles, que a la gente les cueste comprar estos productos, que busquen alternativas de cesación y que crucialmente no inicien. ¿Sí? En Chile, el inicio del consumo de tabaco está entre los 10 y los 24 años. La probabilidad de que una persona mayor de 24 años comience a fumar en Chile es prácticamente cero. Entonces, si nosotros evitamos que las personas no comiencen en este periodo crítico, niños en edad escolar, básicamente son personas que no van a consumir productos de tabaco por el resto de su vida. Lo que ha pasado en Chile en esta década, básicamente yo lo tildaría de indolencia fiscal en términos de impuestos. Básicamente no se han aumentado los impuestos, pero los precios reales de los productos lícitos, vamos a hablar de los ilícitos, sí ha aumentado. Y esto implica que las empresas tabacaleras han aumentado sus precios básicamente porque el Estado no les ha aumentado los impuestos. Podrían haber aumentado los impuestos y eso habría aumentado los precios. Lo que pasó es que como el Estado no aumentó los precios, las empresas aumentaron sus precios y esa ganancia o esos recursos que podrían haber ido al sector público para aumentar presupuestos de salud o para aumentar cualquier tipo de presupuesto, básicamente fueron a las arcas de estas empresas. Este aumento de precios reales de productos de tabaco o al menos a mí, me hace preguntar acerca de todo este cacareo, diría yo, en términos de contrabando. ¿Puede una empresa que está amenazada por el contrabando aumentar sus precios? No tiene mucho sentido. ¿Sí? Y de eso voy a decir algo más en un momento. En Chile, el impuesto al tabaco, la estructura del impuesto al tabaco es mixta. Básicamente tiene un componente que es específico y se cobra por cigarrillo. Y tiene un componente que se le llama ad valorem, que es sobre el valor del producto de tabaco. Este componente en realidad no debiera existir, porque lo que enferma y mata en el tabaco no es el precio. ¿Sí? Cigarrillos baratos, cigarrillos caros, tienen el mismo efecto sobre la salud, enferman y matan exactamente de igual manera. Entonces lo que estamos proponiendo es eliminar este componente ad valorem y aumentar el componente específico, ¿sí? En línea con los lineamientos del convenio marco. El 31 de mayo pasado, más de 40 organizaciones, entre las que estuvo FAL, y más de 600 personas firmaron una declaración en la cual se le pedía al Poder Ejecutivo eliminar este componente, rebalancear y aumentar el componente específico y ojalá aumentar la carga tributaria. Necesitamos un aumento de impuestos al tabaco. La diputada Molina, como mencionó, presentó un proyecto en ese lineamiento y 3 senadores de 3 partidos diferentes, de izquierda y de derecha, también presentaron proyectos en ese sentido. Esperamos que el Ejecutivo se haga cargo y ojalá apoye una iniciativa como esta, o que presente algo de alguna alternativa. Además, esa iniciativa tenía una propuesta para que los nuevos productos de tabaco, los mal llamados vapeadores, porque dan imagen de que lo que uno inhala es vapor, y el vapor es inocuo, y esto no es inocuo, presentaba entonces una iniciativa para que estos productos también entren al mercado con un impuesto cuando dentro de muy poquito empiecen a comercializarse de manera lícita. Chile ya tiene una de las prevalencias más altas de la región en el uso de estos productos y es realmente escalofriante ver cómo niños y niñas muy menores de 18 años ya lo están usando. Básicamente detrás de estos productos se esconde falsamente una baja percepción de riesgo, producto del marketing realizado por las empresas que comercializan estos productos. Estos productos no son inocuos, no sabemos el efecto que tienen a largo plazo porque no ha pasado el tiempo suficiente. Algunos de nosotros tememos de que pase lo mismo que pasó con los cigarrillos de
los light, los de baja nicotina, o los de bajo alquitrán, todo ese tipo de cosas que se presentaron como alternativas saludables, o menos dañinas, mejor dicho, y terminaron siendo igual de dañinas que el resto. ¿Qué nos detiene básicamente para adoptar este tipo de medidas? Ya se mencionó, es el lobby y la interferencia de la industria tabacalera que ocurre a todo nivel. Hay instituciones del Estado que trabajan codo a codo con la industria tabacalera. Es algo que está en contra de los lineamientos del convenio marco que Chile ratificó. Entonces, esa industria, ese lobby, es lo que, menos creo yo, está deteniendo este tipo de discusiones, no solamente del impuesto, sino de la ley de tabaco que mencionaron que estaba detenida. Hay un estudio que estamos terminando ahora que muestra que, por ejemplo, el efecto del empaquetado plano, del empaquetado genérico, está en esta ley que duerme desde hace una década en el Congreso. Implementar el empaquetado genérico tiene el mismo efecto en términos de disminución del consumo, o tendría el mismo efecto en términos de disminución del consumo, que un aumento de los impuestos del 50%. Quiere decir que el efecto que tienen estas medidas sobre el consumo de tabaco es brutal. ¿Sí? No cuesta nada implementarla, es una ley y las empresas después tienen que adaptarse a eso, como se adaptaron con las advertencias sanitarias y una serie de medidas. Entonces, es una cuestión, de nuevo, de indolencia política el no implementar este tipo de cosas. Parte del argumento, o de los argumentos, en contra del aumento del impuesto al tabaco tiene que ver con el contrabando. Los estudios que se dan, estudios entre comillas que se dan para el contrabando, son directamente financiados por la industria tabacalera, que tiene un interés directo, no solo en que no se aumenten los impuestos, sino que se bajen los impuestos. ¿Sí? Son estudios financiados por la industria tabacalera. Lamentablemente contratan a veces o partes de casas de estudio que tienen merecido prestigio, pero son estudios que desde el punto de vista estadístico, nosotros lo hemos dicho, son extraordinariamente fraudulentos y frágiles, ¿sí? No resisten el menor análisis estadístico y tienen solamente un propósito, que es básicamente asustar a los hacedores de políticas acerca del problema del contrabando. El contrabando es un problema, pero tiene que ser tratado de manera seria, con herramientas que además están contempladas en el protocolo para el control del comercio ilícito de productos de tabaco, que en Chile no se ha ratificado y que también duerme el sueño de los justos. Entonces, si nos preocupa el contrabando, hablemos del protocolo. Implementemos el protocolo, implementemos las medidas que están asociadas a el protocolo. Como mensaje final, simplemente quisiera decir que la inacción en estas áreas cuesta y se paga. El año que viene va a haber 18.000 muertos más, y el otro año 18.000 muertos más, y el siguiente va a haber 18.000 muertos más, y a menos que se actúe en este sentido, vamos a seguir gastando recursos que no tenemos en enfermedades que son prevenibles. Gracias. Ahora sí que tenemos tema. Quiero invitar a todos a que se sienten acá para que podamos tener este conversatorio. No nos queda mucho rato porque vamos a tratar de ser respetuosos con los tiempos, pero tenemos muchas preguntas para todos ustedes, así que ¿por qué no se sientan? Está funcionando el micrófono, sí, y en cualquier caso tiene súper buena acústica este lugar, así que cabemos bien, estamos medio apretaditos, parece. No. Sí, pues, sí. José Miguel, cabemos. Sí. Súper. Oye, hay mucho tema para conversar hoy, hay hartas cosas que las que teníamos pensadas hablar, que medio que se han dicho, pero me encantaría ir bien rapidito para ver si podemos rescatar algunos asuntos. Elia, está claro que el compromiso existe, por lo menos por parte suya, pero nos dejó medio desesperanzada en la presentación. Como tenemos compromiso, pero no tenemos poder. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque en el fondo este es como un malón, ¿no? Tenemos que lograr que la sociedad genere un nivel de presión para llegar a que el Ejecutivo se mueva, pero también los socios de las distintas cámaras que puedan empujar en la misma línea. Entonces, ¿cómo recuperamos un poquito la esperanza y le ponemos un poquito la acción a ese compromiso? Bueno, la verdad es que
por lo menos en la Cámara de Diputados hay bastante consenso en que tenemos que aumentarle el impuesto al tabaco. O sea, no hay disidentes. Fíjate que aquí sí te van a dar Ando tan fuerte, ¿sí? Pero como les decía, en nuestra Comisión de Salud de la Cámara de Diputados hay consenso en que hay que aumentar el impuesto al tabaco. De hecho, el día contra la lucha contra el tabaco, cuando presentamos la ley en el Senado y también varios senados, en el Senado y en la Cámara de Diputados, hicimos una conferencia de prensa sobre el tema y estábamos todos, transversalmente, de izquierda, de derecha, de todos lados. el aro es lo más importante. Oye, no, pero aquí no nos podemos dejar de esta manera. No, aquí no puede ser. Ya sé que eres la única. Por eso la bueno, la cosa es que hay un tema, como le decía, que nosotros los legisladores no podemos correr por cuenta propia en una ley que involucre recursos, Claro. ya sea para gastar o para recibir. Y ahí como le digo una cierta. Bien, yo creo que tenemos un espacio de análisis, de discusión. Yo siento que no hay una resistencia absoluta, ¿ah? Pero tendríamos que retomar, como le digo, la conversación que ya partí con el ministro de Hacienda y claro, si el Estado patrocina esa ley, o sea, yo estoy segura que lo va a aprobar toda la Cámara. Si no es un tema de nosotros, es un tema de que tiene que visitarlo el Ejecutivo, ¿ah? Y ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Y usted que ha estado en el Ejecutivo, ¿tiene alguna sugerencia para presionar al Ejecutivo? Digo que nosotros podamos implementar también descentralizadamente. Bueno, yo creo que la comunicación social siempre es un factor importante en la toma de decisiones de un gobierno, obviamente. Claro, es una medida políticamente no muy correcta en términos de votantes, porque si hay tantos fumadores, encima le van a subir el precio, no los reelijo ni muero. Entonces hay todo no es un tema técnico, no es un tema de salud, porque desgraciadamente a veces se mueven factores. Él sabe más que yo del tema, porque el senador Juan Luis Castro, que ha estado hartos años de diputado y ahora de senador, tiene todo el recorrido de todo el camino que se ha hecho. En cambio, yo llevo 2 años y medio nomás, mi primer periodo en la Cámara, pero sí me ha tocado y tenemos siempre tema. Logramos sacar en la ley de los vapeadores, de los cigarrillos electrónicos. No era lo que yo quería, pero ¿qué parecía? Oye, yo dije que este iba a ser un conversatorio hippie aquí, así que aquí no, si ahí hay un micrófono, allá hay No, es que Juan Luis tiene mucho más antecedentes que yo. Adelante, por favor. Estamos todos muy flexibles. Sobre el impuesto, estoy de acuerdo con ella, en verdad que sería deseable. Me recordaba Begoña, esto está en el programa de gobierno. Ojo, que hay un año de gobierno. Pero si tú me preguntas a mí, la viabilidad es difícil. No lo digo porque los que estemos aquí no queramos, lo digo porque el Ejecutivo y Hacienda están en un momento tributario muy malo. Difícilmente va a ir en la búsqueda de más impuestos en el último año de gobierno. Quiero ser real. Yo sé que la lucha se puede proyectar. Y por lo tanto hay que convencer al que viene. Claro, pero eso que se apunta es, 2, respecto a la ley de vapeadores, que fue consensual el Senado y la Cámara, lo despachamos el mismo proyecto de la Cámara, no fue a comisión mixta. Tiene que tener un reglamento implementado en enero. Y ese reglamento va a clarificar de verdad algo que hoy día está desregulado porque es un consumo hoy día totalmente anárquico. Se registra, María Teresa sabe, el tiempo de hace 10 años atrás pasó como un sitio de productos farmacéuticos, lo cual era absurdo. ¿Qué marca de vapeadores va a registrar a ISP productos farmacéuticos para vapeadores? Terapéuticos. No, nada. Es una cosa, una locura. 3, creo que es bueno, no sé si alguien ha estudiado la prevalencia o incidencia en las cárceles, en los hospitales psiquiátricos,
respecto al consumo de tabaco, que son claramente indicadores muy superiores a la población normal, y la incidencia de cáncer de pulmón. Lo planteamos. 4, el comercio clandestino de cigarrillos hoy día es brutal. Y Chile tiene una enorme responsabilidad en el servicio de aduanas, porque ingresan cargamentos y toneladas de cigarrillos de manera indiscriminada que se venden en las ferias libres, con todo lo que eso implica de manera brutal. Y quinto, quien sepa, me imagino que FARC tiene estudios también, me preocupa, como dice el título del foro, la gran deuda de Chile con el cáncer de pulmón. Llevamos 4 o 5 años en auge con el cáncer de pulmón. ¿Qué ha pasado con los retrasos? ¿Qué ha pasado con los segundos prestadores? Donde FARC tiene mucho que decir porque ha tocado vivir esto. ¿Qué ha ocurrido con el TAC de tórax de baja emisión como elemento predictivo hoy día que está ausente en la política pública? O sea, además de la dimensión del tabaco preventiva, yo pregunto cómo las garantías con los accesos, si estamos llegando, según los datos, prácticamente al 80% final de las etapas finales del cáncer de pulmón, cómo nos evitamos, o los que tienen un cáncer de pulmón llegan con cierta celeridad estando en el vejez, ¿verdad? Y hoy día no están llegando. Esas 5 reflexiones las dejo plantear, porque me parece que... Yo le invitaría a conducir a usted aquí, porque francamente dejo más o menos puesto todos los temas. Deja ya el micrófono. Voy a saltarme directamente a José Miguel, porque quiero aclarar algunas cosas. Aparte tiene el título de preventivo aquí en FARC, así que te cayó en los pies lo que planteaba aquí el senador. Pero quiero salir yo de mi propia ignorancia, no sé con cuántos la comparto, y es, si el vapeador no tuviera nicotina, la pura cosa química que hace olor, ¿igual genera daño al pulmón? Igual genera daño al pulmón. Lo primero es que efectivamente estos químicos, digamos que aunque no sea nicotina, generan una inflamación crónica en el pulmón que es prácticamente un daño muy similar al que genera el humo del tabaco. Espérate, si este vapeador en vez de tener, volviendo al punto que hizo la doctora Molina, en vez de tener nicotina o tuviera marihuana, ¿también genera daño? También genera daño, digamos, el humo de que genera... Cualquier humo genera daño. Exactamente, están nuestros expertos por allá, de hecho veo a nuestra tribunal por allá, hay un daño explícito, digamos, de un daño agudo, producto que es dramático, de personas de 15, 20 años con una fibrosis. Que lo que que aparte el consumo de marihuana se ha ampliado, todas las poblaciones están muy aceptadas. Sí, solamente quería, para complementar lo que señaló el senador Castro, la verdad que efectivamente hay poblaciones específicas como las cárceles, digamos, como los hospitales psiquiátricos que señaló. Nosotros vamos a aportar en parte de eso. Estamos haciendo el primer estudio de prevalencia de tabaquismo en hospitalizados. Estamos esta semana a punto de partir de la recolección de datos en un centro oncológico, lo cual nos va a entregar datos que son muy, muy, muy interesantes y que esperamos compartir, digamos, luego con todos ustedes. Nosotros, también está nuestro director y nuestro gerente, hemos señalado los problemas que hay en los segundos prestadores de cáncer de pulmón. Así como la ley permite que haya un primer prestador en insuficiencia renal, donde el primer prestador es un privado, digamos, no es el Estado en el 90% de las veces, está la urgencia que hay en el cáncer de pulmón que creemos que se hace necesario de que la autoridad pueda permitir de que el primer prestador sea también un centro privado, sea FARC u otro, digamos, los casos que nos toca discutir con el equipo de cirugía de tórax, cuando llegan a operarse vemos la tardanza que se genera porque analizamos los datos con el doctor Morales el año pasado, son entre promedio entre 45 y 90 días para que una persona pueda, desde que se le hace la sospecha, pueda operarse. Y en cáncer de pulmón es un 90 días o más, incluso es tremendamente relevante. Así que creo que no solamente lo preventivo es fundamental, pero estamos llegando tarde con estos 4.500 casos anuales que estamos teniendo. Muchas gracias. Sí, como broncopulmonar, solo 2 palabras respecto a lo que dijo el doctor Bernucci. El daño pulmonar por vapeadores en agudo se llama EVALI y es una especie de neumonía lipoidea que produjo 33.000 casos justo antes de la pandemia del COVID y que después del COVID quedó borrado de la memoria de las personas por la gravedad de COVID, pero que ya se ha ido retomando y que ya tuvimos un caso hospitalizado nosotros en Chile. Lo que produce el daño son los saborizantes y aquellos elementos que producen el vapor que se exhala. Eso es lo importante.
Desgraciadamente, el uso de la marihuana más la nicotina en dosis más altas que los cigarrillos tradicionales en los vapeadores abre la puerta a la dependencia de tabaco. Súper importante aclararlo. Oye, vamos, por favor. A mí me gustaría, solamente aprovechando que tenemos acá recién casi llegado nuestro representante en la Organización Panamericana de la Salud, que es una organización donde yo trabajé 5 años en Washington, así que me siento también muy comprometida. A mí me gustaría que Paloma le preguntara... Pregúntale tú, por favor. Estamos acostumbrados en el Congreso que a través de usted... No, yo soy muy democrática. A mí me gustaría saber cuál podría ser el rol en este tema tan importante, tan trascendente, que todavía tenemos tanta deuda en el país, que produce tanto daño, tanto gasto, tanta muerte. ¿Cuál podría ser el aporte de la Organización Panamericana en esta temática? Mire, el aporte en primer lugar es generar más evidencia. ¿Está funcionando ese micrófono? Sí, se escucha todo, pero es que tal vez la gente online no escucha. Siendo solidario con los otros humanos, está apagado. Todo ya lo entendí. Bueno, en primer lugar, es generar evidencia, porque hay evidencias muy tangibles. Tenemos nosotros unos portales de información, tanto para la comunidad científica, pero también para la población en general. Las posibilidades de la alfabetización en salud, así como nos alfabetizamos para el tema educativo fundamental, también nos tenemos que alfabetizar en salud. Entonces, cuando digo, los vapeadores tienen un efecto citotóxico, ¿cuántas personas de la población entienden que lo que están haciendo es matar a las células de la cobertura bronquial? Entonces, las personas se pueden afectar de infecciones que antes no pasaba, o incluso la misma contaminación es más grave para estas personas. Luego, a través de nuestros equipos de expertos y de facilitadores, recordar que la Organización Panamericana de la Salud está en 35 países, en 45 Estados miembros. Tenemos una comunidad muy amplia de investigadores, expertos que pueden apoyar, y sobre todo también somos un espacio de incidencia y abogacía. Tenemos varias reuniones de los cuerpos directivos donde se aborda, ¿no?, la problemática a solicitud del Estado miembro. E igualmente también podemos organizar aquí encuentros de incidencia y abogacía, porque estas cosas se tienen que debatir, se tienen que poner sobre la mesa todas las potencialidades y los best buys. ¿Qué cosas son los best buys? Las cosas que nosotros podemos implementar y tener ese efecto satisfactorio. Y una última reflexión. Chile ya dio la talla. Recuerdo que hace muy pocos años se impulsó el etiquetado frontal de alimentos y bebidas ultraprocesadas. Y ahí dieron uno de los mejores ejemplos de cómo es la incidencia concluyente. Academia, sociedad civil, parlamento, el ejecutivo, los medios de comunicación, y ahora las advertencias sanitarias nutricionales están en varios países de las Américas donde reconocen el aporte concreto de Chile. Así es que simplemente hay que seguir esa ruta de la confluencia de intereses para lograr que se perfeccione todo lo que han ido trabajando en lo que es el tabaco. Pero recogiendo la invitación de la doctora, los invitamos mucho a hacer todas sus actividades de incidencia en Chile, para las Américas. Así es, cómo no, yo complacido con esto. Para mí es música para los oídos, y de hecho, si fuese posible este año podemos hacer algo, pero próximo año tenemos incluso reuniones previstas. Claro que sí. Voy a hacer una pregunta pendiente que tengo Guillermo y sigo dando la palabra al público. Algo de tu presentación que me llamó mucho la atención, Guillermo, es cuando dijiste las instituciones del Estado que están trabajando actualmente con las tabacaleras. Yo creo que es bien importante saber cuáles son esas instituciones en que están trabajando, porque si vamos a buscar detener, es importante señalar, ¿no? También como... Si uno se fija en la página del Observatorio para el Comercio Ilícito de la Cámara Nacional de Comercio, observatorio que no apareció solamente en Chile, lo que pasó es que aparecieron así como hongos en todos los países de la región, la mayoría de ellos está financiado por las tabacaleras, de todos los loguitos de instituciones públicas que colaboran con ese observatorio.
tiene algunas de las instituciones. Estamos hablando de Carabineros de Chile, no estoy diciendo que Carabineros colabore con las tabacaleras, pero digo, están todos los logos ahí, el Carabinero, la Fiscalía. Un organismo que a mí me parece que tiene una relación con la industria tabacalera que no es adecuado es aduanas. Si uno ve el último reporte de aduanas sobre el mercado o sobre el contrabando de cigarrillos en Chile, básicamente ellos dicen que usan datos de las tabacaleras porque no tienen propios. Básicamente dice que ellos hacen operativos con las industrias, con las tabacaleras de decomiso porque no reconocen para que las tabacaleras les ayuden o para que les capaciten. De hecho, hablan de capacitación por parte de la industria tabacalera para el reconocimiento de mercadería ilícita. Entonces, ha habido mesas de tabaco, ha habido mesas sobre contrabando de tabaco, no ahora, pero hace unos años, formadas por el Ministerio del Interior, en donde se invitó a la industria tabacalera. Estamos hablando de una industria que ha sido dominada por contrabando en países como Canadá, en la Unión Europea, digamos, no son carmelitas descalzas. Esos productos que aparecen de contrabando acá son producidos por industrias ilícitas en otros países del mundo. Entonces, ¿sí? Muchos incentivos cruzados, me parece importante aclararlo. Ya, vamos primero acá y después ahí. Bueno, yo primero, gracias por la invitación, soy la vecina, soy la directora del Instituto Nacional de Electores, que tenemos hartas velas y que a nosotros nos interesa muchísimo, así que yo agradezco esta conversación. Solo decir que en relación al tema del pesquisaje precoz, el instituto está trabajando en aquello, estamos instalando un nuevo escáner gracias a la Política Nacional del Cáncer, y ese escáner termina ahora el 23 de instalarse, el 23-24. A propósito de aquello, hicimos unos convenios con la Universidad de Chile, con la gente de Boschef, tenemos como una alianza, estamos armando como un anillo, ¿no? Para desarrollar el próximo año, ojalá a partir de marzo, partimos con el piloto de Spring, ¿sí? Y partimos con ese piloto y queremos hacerlo primero en el área oriente, con la atención primaria, en fin, y de ahí la región metropolitana, y yo creo que sirva como el inicio de una política pública que yo creo que estamos llegando tarde, pero estamos llegando, ¿no? Y la otra cosa que quería referirles es que nuestra casuística, que ya tiene hartos años, nosotros tenemos como un 40% de personas que llegan en etapa 4, pero un 36% que llegan en etapa 1 y 2. ¿eh? O sea, tenemos una llegada, la 1 es casi casualidad, ¿no? Todos lo sabemos, pero en etapa 2 algo hay allí, ¿no? Y tiene que ver con que somos centro de referencia del país y algo se ha caminado. Nos falta mucho. Pero la buena noticia es esa, ¿no? De que vamos a iniciar en marzo del próximo año y yo creo que para el día que comencemos nos vamos a invitar para generar ahí la fuerza. Eso. No, súper importante, aparte las buenas noticias. Vamos. Muchas gracias por este encuentro que lo valoro extraordinariamente porque veo que, como bien decía el doctor Escalante, se requiere evidencia. Pero pues bien, hay bastante evidencia que muestra que la reacción atribuible poblacional, si uno ve todos los riesgos que significan para varios problemas de salud que nos afectan, entre ellos obviamente cáncer, enfermedades cardiovasculares, avance hacia la demencia, que son comunes. Y ellos, obviamente, uno de ellos, tabaco, que usa en todas las edades de la vida, el curso de la vida. ¿Ya? Está la malnutrición, ¿cierto? Está la falta de educación, está la inactividad física, que son los más importantes. Yo creo que en realidad deberíamos abordar estos temas en forma absolutamente integral, donde actúen de una vez por todas los ministerios, obviamente liderados por un Ministerio de Salud, pero con fuerte compromiso Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, donde esto se expanda claramente hacia las regiones, hacia las comunas, y donde nos contribuya fuertemente los embajadores
que van a trabajar en todos los lugares, digamos, para que esto realmente prenda como una campaña nacional con un compromiso de todos nosotros. Porque en el fondo siempre reconocemos, ¿no es cierto?, que la autoridad sanitaria sí, por supuesto, es que nos va a dar los ejes y nos va a dar el camino a seguir fundamentalmente, pero sin la participación de la academia, sin la participación de las otras instituciones, sin la participación de la ciudadanía, no va a haber resultados en el corto plazo. Y yo creo que tenemos que hacer un trabajo de concientización poderoso a todo el país, pero seleccionando embajadores en las comunas. Y la gente, las comunas, se ofrece. Y esto claramente con responsabilidades y funciones bien definidas, pero que se mantengan en el tiempo. Porque si es una consecuencia de unos días, se acaban los días y se nos va el problema. Entonces yo de verdad creo que la forma de abordarlo y que nos permitiría avanzar en todos los problemas que hoy día vivimos, que es la obesidad, el cáncer, que es la enfermedad cardiovascular. Gracias. Y los problemas de salud mental agregaría yo, que también están Sí, todos muy bien. como comorbilidades que aquí en esa época la Santa Sanamente. Está todo esto, definitivamente queremos conversar. Yo quiero poner una pregunta a mis distintos jefes, porque ya nos pasamos un montón de tiempo, así es la vida nomás, ¿no? Sí, ya, ok, listo. Fluyamos. Interesante la conversación. Fluyamos. Y de... No, aparte hay muchas Sí. preguntas. Hola, buenos días. Un comentario un poco tomando del... Yo soy doctor Hernán Letelier, oncólogo radioterapeuta de FAL y parte de la Sociedad Chilena de Radioterapia Oncológica. Como lo que decía el doctor Castro, yo quiero quizás sonar reiterativo, pero es súper importante cuando hablamos de temas de deuda de cáncer, digamos, en Chile con el cáncer de pulmón. Y que ocurre este fenómeno que vemos con otros cánceres, bueno, lo vemos a nivel nacional en general, con otros problemas, pero lo vemos en cáncer de este tipo, cánceres que son comunes, que son agresivos, que afectan a una población además especialmente vulnerable, ya con la equivalencia con el cáncer cervicuterino, en el que tenemos una herramienta de detección, obviamente la del cervicuterino es mucho más asequible. Tenemos cánceres en etapa 1, como dice la doctora, etapa 1, etapa 2, que son curativos. Son cánceres que se pueden curar sobre el 90% de los casos. Y uno de los problemas, que claro, si uno ve a largo plazo, la educación, las medidas de cesación del tabaco, es perfecto, y ojalá eso ya es algo que tenemos que seguir avanzando. Pero el tema de acceder a los tratamientos, a la detección temprana, a una buena etapificación para tratar lo que realmente uno está viendo y no tratar casos con que tienen metástasis ocultas, y acceso a tratamientos primero curativos y obviamente después en etapas más avanzadas, inmunoterapia, en fin, ahí hay una brecha terrible. Tengo un poco de experiencia en hospital público, en el sur, y uno ve el concepto que decía la doctora Molina de inequidad territorial, y es territorial tanto en el sur, dentro de los lugares donde está el centro oncológico del sur, y todo el resto de las zonas, porque tienen que desplazarse 300, 400 kilómetros por mar, tierra, con todos los medios de transporte. Pasa en el norte, donde tenemos la zona que se sabe que es de altísima incidencia de cáncer de pulmón en Antofagasta, y cuenta solo con 2 equipos de radioterapia en Antofagasta. Y no hay todavía nada en Iquique, no hay nada todavía en Atacama, y que si uno ve el mapa dice, que soy de una región, pero lo mismo, son 5, 6, 7 horas de viaje, y no, la gente no está dispuesta muchas veces a viajar, y o listas de espera de 2 o 3 meses, y ahí un poco lo que decía también de los segundos prestadores, donde cuando ya se aprueba el segundo prestador, ya ese cáncer etapa 2 y tanto, ya pasa 3, y entre todos se repiten los exámenes, y muchas veces termina en 4. Entonces, el tema de la deuda es una deuda enorme, insisto, va para el cáncer de pulmón, va para el cervicuterino, va para otros cánceres que quizás no tienen tanta visibilidad, quizás sí a nivel de público, pero en cuanto a medidas concretas. Y ahí quizás tomar el ejemplo un poco lo que ha pasado con cáncer de mama, donde han habido medidas concretas terapéuticas, además de prevención, pero ha habido medidas de tratamiento, incluso se piensa en la reconstrucción, se piensa en otro tipo ya, como de tratamiento apostando a calidad de vida, lo importante. Acá estamos hablando de vida o muerte, y da la idea, a mí por lo menos, que en cáncer de pulmón, como en otros, ese sentido de urgencia es poco menor.
que hay mucho que hacer. Voy a dar un rato la palabra al panel, en el sentido de si quieren retomar algunos de los comentarios de lo que se ha planteado. La semana pasada en el Congreso de PAL, que estuvo realmente interesante, el SECAM planteó justamente los estudios que confirman lo que decía recién el doctor sobre la inequidad territorial y que efectivamente en esos territorios que ya es súper mapeado, que hay mucha prevalencia, la gente se muere más que en Santiago, digamos, en términos, lo cual es un indicador totalmente elocuente de lo que nos pasa en Chile. Y es un efecto terrible del centralismo chileno que tiene clase mundial, el centralismo chileno. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario respecto a lo planteado, seguimos con las preguntas y comentarios. Sí, lo que ha señalado es muy relevante. Yo creo que Chile puede avanzar muy fuerte en lo que es las redes integradas funcionales de servicios de salud. Es decir, que las redes hospitalarias con las redes de primer y segundo nivel de atención deben estar cada vez más coordinadas, complementadas para generar capacidades resolutivas a lo largo y ancho del país. Es decir, que permitir un mecanismo muy rápido de coordinación para la referencia y la contrarreferencia de las personas, para evitar justamente esos efectos donde se vean zonas donde hay dificultades de acceso o cobertura limitada de servicios de salud. Para complementar, bueno, cuando yo hablaba de inequidades territoriales, justamente tiene que ver cómo, por ejemplo, hay regiones, y eso lo vemos en el Congreso, los diputados están luchando permanentemente porque no hay oncólogo en el ICA, porque en distintas áreas del país no hay suficiente capacidad terapéutica. Hay pacientes que, por ejemplo, se hacen la radioterapia en Temuco y la quimioterapia en Valdivia, el mismo paciente. Entonces esto requiere un ajuste que no es fácil porque se están formando más oncólogos y una especialidad también que no era tan necesaria años, 2 o 3 décadas atrás, pero que hoy día lo es. Entonces tiene que haber un esfuerzo desde la formación de especialistas, la distribución de aquellos especialistas, sobre todo cuando tienen que devolver su periodo de beca, porque después uno no puede obligar a nadie que esté en una región que no quiere vivir, pero si va a devolver la formación que el Estado la paga, que paga sueldo para que se utilice. Creo que eso es un tema que el Ministerio de Salud tiene que abordar con las universidades. Pero yo quería hacer un énfasis en que la única manera de que podamos trabajar el tabaquismo y prevenir cáncer, ¿cierto? Muchos cánceres prevenibles y muchos de los factores de riesgo son comunes. La obesidad, el tabaquismo, ¿cierto? El sedentarismo, es la atención primaria. Si fortalecemos la atención primaria con un buen sistema de diagnóstico, con un buen sistema, como decía el representante OPS, la red de servicios, pero para mí el fortalecimiento de la atención primaria y la capacidad de pesquisar o de sospechar precozmente, creo que es fundamental. Y eso no está pasando porque, bueno, la atención primaria vivió un impacto muy fuerte para la pandemia y recién nos dimos cuenta de lo relevante que era, ¿no? Sí, pero en la promoción de la salud se hacen los espacios donde la gente vive, o trabaja, o ama, pelea, todo. Donde uno está es donde tiene más posibilidades de poder trabajarse este cambio cultural, que al final de cuentas no es una receta que podamos dar los doctores, no fumen, no nos hacen un caso. Entonces, lo importante es cómo, desde la atención primaria, porque la atención primaria está administrada por los municipios. Eso sí, lo paga el Ministerio de Salud, pero lo administran en los municipios. Y eso significa que en el municipio está el Videco, donde tienen distintos tipos de programas, donde se puede articular con vivienda, con trabajo, con los colegios, porque también están ahí en el nivel. Entonces, donde se puede hacer eso, esa red, esa ola local, y que hablaba la doctora, tiene que ver con que pongamos hartas fichas en la atención primaria. Yo hice mucho énfasis en eso ahora en la discusión presupuestaria, porque desgraciadamente el aumento de la atención primaria, hubo aumento,
pero no suficiente para poder hacernos cargo justamente de la prevención, de la promoción de la salud, y no solamente estar trabajando con enfermos, porque la verdad es que lo que queremos es que la gente lo supere. Totalmente, ¿no? Oye, acá tenemos una zona de desorden, el senador, y yo les digo que ya, primera referencia. Convencer al Senado de que tome cierta Ya, pero convenzan los Vamos a sacar la ley. que si no nos distraen. Ya, vaya ya. Ah, ya, verdad. Ya está distribuido el micrófono, por suerte, que está complicado. Soy académico de la Universidad de Chile, soy integrante de la Mesa Tabaco Salud, una mesa ciudadana y de una sociedad científica por la cual conforme el Consejo Asesor del Ministerio de Salud conforme el 2021, Consejo Asesor Ciudadano para Políticas Públicas, para abogar en contra del tabaco. Primero que nada, yo quiero agradecer a FAL por esta instancia, creo que es relevante y valorar todo el trabajo que están haciendo que es importante en este ámbito, así que quiero que quede muy claro. Y lo otro, sí, algunas reflexiones, ¿no? Se hablaba de la evidencia biosuficiente, efectivamente desde la ciudadanía quedamos bastante desconcertados, no estamos desconcertados, tanto un poco por el retraso del Ejecutivo en términos de darle urgencia a un proyecto de ley que es un compromiso, se señaló por ahí que es un compromiso de gobierno que no está ejecutado. Estamos en 2024, el gobierno está en 2022 y evidentemente las oportunidades políticas se van generando. Y en ese sentido sí, concuerdo con la diputada que es difícil, pero también entender que ustedes tienen poder y tienen incidencia y tienen influencia. Entonces ahí hacer un llamado, porque lamentamos mucho que muchos profesionales de la salud y además parlamentarios legislaran como legislaron, ¿no? En términos de haber aprobado algo, porque también era simbólico que aquellas personas no hubieran aprobado un proyecto de ley, por ejemplo, como salió la ley de variedades, donde hay normativa respecto a la regulación de nicotina que en Chile excede con creces lo que es la Autoridad Internacional de Documentos. Entonces yo solamente quiero dejar eso un tapete y también volver a colocarlos todos en términos de que si, como alguien señaló por ahí, no, si la ciudadanía no coja esto, difícilmente vamos a poder avanzar. Muchas gracias. Nos queda, yo creo que la última intervención acá, me están pidiendo, todo el mundo se tiene que ir, se nos va a desgranar este panel, así que, dale. Soy Sandra Lanza, soy médica, soy presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina del Estilo de Vida. Y es una sociedad que promueve la prescripción de hábitos saludables con el fin principalmente de prevenir, pero también tratar enfermedades crónicas no transmisibles. Y quisiera hacer una pregunta al doctor Calanta. Dada la evidencia científica actual que respalda la influencia de los determinantes sociales sobre nuestros comportamientos en salud, ¿qué estrategias o qué experiencias exitosas conoce usted respecto a la articulación y la integración de salud, de educación, un poco lo que decía la Marina recién, de educación, de salud, de trabajo, de desarrollo social, en esto de crear estos entornos saludables y hacer que las políticas públicas sean sostenibles y ojalá enfocadas en partir en etapas tempranas del curso de vida? Sí, gracias. Es una pregunta muy relevante y en realidad es una respuesta a promover estos factores que estimulan estilos de vida cada vez más saludables. Están los municipios y comunidades saludables. Hay experiencias bien concretas en América Latina de cómo los municipios, ¿no?, retoman el espacio público para estimular justamente estilos de vida cada vez más, ¿no?, donde se desarrolla la noción de escenarios de la promoción de la salud. Escenario en la familia, escenario en el trabajo, en los centros educativos. Entonces basta con establecer estos paquetes de iniciativas que se trabaja, por ejemplo, familias fuertes. Es decir, cómo lograr que dentro del hogar haya espacios de diálogo. La pregunta nomás es, ¿cuánto tiempo tienen los adolescentes, los niños, las parejas para hablar entre sí? Para estar en familia. Para estar en familia, para dialogar, para decir, bueno, cómo resolver determinados temas de la familia, ¿no? Temas de la sexualidad, temas del abuso de sustancias, temas del juego, el deporte, etc. Estas cosas. En los centros educativos hay la noción de tamizajes, ¿no?, para ver temas de visión, de audición, temas de algún problema en desarrollo, algún desafío que tengan las personas. Y hemos visto que teniendo los programas de salud del escolar y adolescente
donde hay profesionales de la salud en los centros educativos, donde se les está haciendo una educación primero, justamente hablando de la alfabetización, justamente estamos conversando con la doctora Elia Molina sobre esto. Entonces, los estudiantes están cada vez más dueños de su propia salud y bienestar y poder tener habilidades para la vida para decir, oiga, no, yo no voy a consumir esto, yo prefiero agua sola, ¿no? Agua segura en vez de estas bebidas saborizadas. Yo prefiero una lonchera saludable. No, cigarrillo, no, porque me produce cáncer, vapeador, no. Eso es lo que tenemos que lograr y hay programas específicos y nosotros estamos más que disponibles para promover aquí en Chile. Oye, lamento mucho ser la aguafiestas porque aquí hay harta gente que quiere seguir conversando. Da la impresión de lo que tenemos que organizar adelante, una ronda de diálogos, ¿no? Porque acá hay gente muy experta. Sin duda que nos queda la tarea de hacer diálogos más transdisciplinarios también. Hoy sabemos, por ejemplo, yo que hago un programa de salud mental y neurociencia, que los adolescentes escuchan más a los adolescentes. Y por lo tanto, ¿qué pasa y cómo logramos que sean los adolescentes los embajadores de este tipo de conductas que son tan relevantes para poder transformar el país y los números de Chile, ¿no? Le quiero agradecer a todos ustedes. Mira, más que nada escuchamos, pero porque no hace falta escuchar, es algo que también necesitamos en esta sociedad, así que muchas gracias a ustedes por todos los datos que nos dieron, las provocaciones que hicieron, a todos ustedes por compartir sus conocimientos y ya entre ustedes se conectaron, se sacaron fotos, se dieron datos, que es lo relevante en estos espacios donde tenemos que acelerar las transformaciones. Así que gracias a todos. Vamos a sacar una foto para seguir. Esta parte que va a organizar aquí Giovanni en Chile, claro que vamos a estar todos felices. Atentos a la foto, chicos. Mira, eso es. Vamos a estar así con comida. Súper bien. Yo me ofrezco para conducir si necesito. Excelente, perfecto.